Palabra del Señor. San Pablo en la segunda lectura nos presenta un misterio, que es el misterio de nuestra salvación, y cómo en su infinita misericordia el Padre, desde toda la eternidad, ha pensado revelarse a los hombres, hacer que su Hijo se encarne para que lo conozcan, para que lo amen y para que lo sirvan. Es el fin del hombre. Nuestro fin y nuestra meta en esta vida es conocerlo, amarlo y servirlo. Pero en el devenir de esa realidad de nuestra existencia, compartimos la vida con otras personas, nos rozamos, nos peleamos, nos matamos unos a otros a veces, de muchas formas, de muchas maneras, y experimentamos como una constante desazón por ser aquello que nos falta ser, por lograr aquello que nos falta lograr. Hay como una insatisfacción constante en nosotros que solo se llena con Dios en el corazón. Es así como en este plan de salvación Dios había elegido un pueblo, el pueblo de Israel, que son los elegidos por Dios según la carne. Luego venimos nosotros, que somos los elegidos de Dios según el Espíritu. Pero aquel pueblo primero, elegido por Dios, llega a rechazarlo a Dios, a no aceptarlo como Mesías, como Señor. Y esa muerte, ese rechazo, es una oportunidad para todos los que no somos descendientes por la sangre, para darnos un tiempo en el Espíritu para entrar a este misterio de vida y de salvación. Traten de seguirme esta cronología que no es tan fácil. Entonces, Dios elige un pueblo según la carne y ese pueblo lo rechaza. El rechazo de ese pueblo es misericordia para nosotros, porque abre un tiempo en el que aquellos que no son descendientes según la carne, sino el Espíritu, pueden entrar a formar parte del pueblo elegido. Este es el tiempo que estamos viviendo. Le decimos el tiempo del Espíritu, porque el tiempo del Padre fue el tiempo de la creación, el tiempo del Hijo fue el momento de la redención, de la cruz, de la resurrección, y ahora vivimos este tiempo en que todos los llamados por la fe en el Espíritu de Dios, no descendientes de carne, entramos a formar parte de la familia de Dios. Esa elección divina, esa manera en la que Dios pensó para que todos, tanto los de la sangre como los del Espíritu, puedan tener misericordia, recibir misericordia de Dios. ¿Y cómo lo ha pensado? ¿Cómo lo ha diagramado? Haciendo que los dos pueblos entremos en la desobediencia. Ellos primero por el rechazo y nosotros ahora por la falta de conversión a Dios, porque no nos decidimos de frente a la conversión y constantemente estamos renegando de Dios, rechazando a Dios. Y experimentamos también en el choque constante entre nosotros una especie de muerte que nos lleva a perder la vida, a perder el amor, a perder la buena relación con el prójimo. A eso le llamamos muerte, porque no podemos ser felices. Le llamamos muerte no por una muerte de cementerio, sino porque no puedo ser. Es una muerte óptica, la muerte del ser. El ser que no alcanza a realizarse. Y eso lo tenemos constantemente en la vida social, en la vida familiar, en la vida política. No puedo ser, no logro ser feliz, experimento la muerte y caigo en la desobediencia del pecado, que es buscar en otra cosa que no sea Dios la realización de mi ser. Esto es un
misterio denso para llevarlo a la oración. Tampoco es fácil de explicarlo. Pero cada uno de nosotros lo vive en carne propia. Queremos ser buenos, y dice San Pablo, es el mal el que se me presenta. Porque queriendo hacer las cosas bien, me sale el mal que tengo dentro. Y esto es una condenación de por vida. Estamos condenados al egoísmo. Estamos marcados por el pecado. Por eso Dios ha intentado de esta manera tener misericordia de todos. Es decir, que todos lo necesitemos. Y acá hay una cosa que es muy importante. Cuando yo me doy cuenta que no puedo, que no soy, que no tengo, y que el otro me lo hace presente, porque el que vive conmigo me hace presente mi egoísmo, mi soberbia, mi propio pecado, entonces necesito, ante esa muerte que me produce la convivencia cotidiana del no ser, necesito vida, necesito ser, necesito misericordia. Por eso la sentencia de la palabra, que es tan fuerte y tan misteriosa, que yo pido que la lleven a la oración personal, porque es el Espíritu Santo el que les tiene que confirmar esto en sus corazones para que tengan una relación auténtica con el Señor. Que el Señor sabe que no somos buenos. Él sabe que no somos perfectos. Y la palabra dice, Dios ha sometido a todos bajo el poder del pecado. Atentos, ha sometido a todos bajo el poder del pecado. Y eso es lo que vos y yo experimentamos. Que el pecado nos tira para abajo siempre. ¿Y por qué ha hecho eso Dios? Lo ha hecho Él. Lo ha pensado así. Porque es Dios de amor y quiere amarte con misericordia. Es decir, Dios quiere amarte a su manera. ¿Cuál es la manera del amor de Dios? La misericordia. El que encuentra esto como revelación, como verdad, vive contento en medio de sus debilidades, como dice San Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, Dios me hace fuerte con su perdón. ¿Y por qué Dios lo inventó así? Porque se le dio la gana. ¿Por qué Dios? Porque quiere amarte en la misericordia. Por eso el que no confiesa sus pecados nunca podrá dimensionar el amor de Dios. Y la palabra lo refrenda cuando dice, Dios manifiesta su amor en la misericordia y en el perdón. ¿Por qué vos no podés perdonar? Porque no has sido perdonado. Por eso hay un misterio muy grande cuando Dios permite el pecado en la vida de alguien. No importa la profesión que tenga, no importa la edad que tenga, no importa la formación que tenga, no importa lo bueno que parezca ser. A veces Dios permite el pecado para que puedas recurrir a su misericordia y te enteres de que Dios es amor. Y recibiendo ese amor gratuito de Dios, porque no te lo mereces, ni yo me lo merezco, entonces perdonad a los otros de la misma manera. Este es el plan de Dios. Dios ha querido hacernos así, imperfectos y pecadores, para que nos quieramos constantemente y peguemos los unos con los otros, para tener misericordia como Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Entendés esto? Una es entenderlo. Y la otra, muy difícil también, es aceptarlo, porque se nos ha predicado muchas veces desde el moralismo de que tenemos que ser buenos. Pero resulta que yo en mi carne experimento que no lo soy.
Cuando digo yo, digo San Pablo, que es el que lo dice. Experimento en mi carne una ley que rechazo, que no quiero, pero la experimento. Entonces eso tiene que tener un contenido sobrenatural, porque si no Dios sería un monstruo que me ha creado con estas pasiones que no puedo manejar para serme infeliz. No, Señor. Lo que Dios ha hecho es permitir esas pasiones en vos y en mí para que en Él encontremos alivio y fortaleza. Y con la gratuidad de recibir su perdón, podamos amar a los que no se merecen amor. Qué bonito misterio de salvación. Qué bonito. Porque el moralismo nos condena al juicio contra el hermano. ¿Y qué dice la palabra? No juzguéis para no ser juzgados. Perdonad y seréis perdonados. Pero ¿cómo seréis perdonados si no os acercáis a pedir perdón? Y ahí empieza de nuevo la rueda. Si no recibís perdón porque no te acercas a pedirlo, nunca conocerás el amor gratuito de Dios. Y serás un egoísta constante que solo quiere servirse de los demás, incapaz de donarse y de amar gratis, como Dios nos ama. Yo sé que esta predicación les pido que traten de llevarla a la oración y aterrizarla en la vida personal. A ver cómo me veo yo en este plan que Dios tiene para tener misericordia de todos. Primero, ¿soy capaz de pedirla? ¿Soy capaz de pedir misericordia a Dios? Y segundo, ¿soy capaz de regalarla a quien no se merece? Porque yo tampoco me merezco de recibir de Dios su amor y su perdón. Vamos a responder al Señor a esta predicación haciendo juntos el credo.